Tiempo de enseñanza, mis amados hermanos. Así es que nos preparamos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Listos? ¿Sí me escriben allí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, hoy vamos a ver un tema muy importante y tiene que ver, este tiempo donde vamos a hablar acerca de un altar. Sí, vamos a ver qué es lo que el Padre nos está hablando en este tiempo. Y vamos a ver cómo un profeta llega a hablarle al rey, ¿sí? Jeroboam. Habíamos venido estudiando, habíamos venido viendo acerca de los dos reinos, ¿cierto? Que se dividió el reino del norte, el reino del sur. Y vamos a ver qué pasa ahora acá en este tiempo, ¿sí? Donde está Jeroboam. Le he llamado a esta enseñanza las consecuencias de fuego en el reino. Todos conocemos que el Creador se manifiesta por fuego, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Su fuego es un fuego que sana, que restaura, que limpia. Es un fuego que viene a purificar. Pero también el fuego de nuestro Abacadosh es un fuego que muchas veces quema. Y a veces ese fuego no nos gusta. ¿Sí? Pero vamos a ver qué pasa. Para esto vamos a abrir el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice esta hermosa enseñanza en este día. Amén. Si me le bajan un poquitico el volumen de allá, por favor, porque ya empezamos la enseñanza. Vamos a ver. Primera de Reyes. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver, Primera de Reyes, capítulo 12. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. ¿Listo? Vamos a ver. Capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, perdón. Vamos a ver, donde un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Bienvenidos a todos los hermanos que ya están llegando por acá. Sean bienvenidos todos. Vamos a ver qué dice el verso 1 del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, capítulo 13. Dice, he aquí un varón de Elohim, por palabra de Adonai, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Adonai y dijo, altar, altar, así ha dicho Adonai, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Tremendo. Vamos a ver qué pasa. Vemos acá algo interesante, ¿sí? Vamos a ver algo interesante acá. Dice que un varón de Elohim, ¿cierto? Acá no lo llama un profeta, pero sabemos que es un profeta. Dice, un varón de Elohim por palabra de Adonai, por palabra del Eterno, por palabra del Altísimo. Este varón, ¿sí? Capítulo 12 del primer libro de Reyes. Este varón acude hasta donde estaba Jeroboam, ¿sí? ¿Y de dónde llega este varón? Dice que llegó, ¿de dónde? De Judá a Betel. ¿Y qué estaba haciendo Jeroboam? Iba a quemar incienso, ¿sí? Y aquí algo interesante que me llama la atención, y es para todos nosotros en este tiempo que somos ministros del Abacadosh, ¿sí? Aquí vemos que solo dice varón de Elohim, no dice profeta, pero fue usado de una manera tan importante que ya lo vamos a ver. Esto nos demuestra a nosotros que no necesitamos que nos digan profeta, apóstol, no necesitamos ser famosos, entre comillas, para que el Eterno nos use de forma grande y poderosa para su reino. ¿Qué necesitamos ser? Aprobados y posicionados por Él. Sí, es decir,
No importa que usted sea profeta y que le digan hermana, que le digan hermano, que usted sea apóstol, eso no importa. ¿Por qué? Porque lo importante es que el llamado que usted tiene sea aprobado por el Padre y sea usted posicionado, porque entre el llamado y el posicionamiento hay un buen camino que recorrer. Eso no es de la noche a la mañana. Algo que también me llama la atención acá es que aparentemente no habían profetas dentro del reino del norte, o sea, que acompañen a Jeroboam acá. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso tuvo que traer un profeta desde Judá para que vaya hasta donde estaba Jeroboam. Es tremendo. ¿Y qué me muestra esto? El estado espiritual, primero de Jeroboam y luego en el reino del norte, ¿cierto? Entonces miremos acá. Jeroboam, ¿qué estaba haciendo? Estaba a punto de quemar incienso. Es decir, Jeroboam había levantado un altar, pero ese altar estaba siendo levantado con fuego extraño. ¿Cómo así? ¿Por qué fuego extraño? Porque esa no era su asignación. Es decir, no era lo que Jeroboam tenía que hacer. Y aparte de eso, no eran altares que el Todopoderoso había ordenado levantar. Punto 1, y muy importante para nosotros, tener en cuenta que no todo altar es aprobado por el Creador, ¿sí? Porque hoy muchos pueden decir, vamos a levantar altar en tal lugar, vamos a levantar. ¿Qué es levantar altar? Ayuno, oración, que nos levantamos a orar por la nación, que vamos a levantar un altar por aquí, por acá. Hacer algo que el Todopoderoso no nos ha enviado se llama fuego extraño. Y donde hay fuego extraño, el fuego del Todopoderoso sale, pero para matar, para traer consecuencias dolorosas. Ya todos conocemos la historia de los hijos de Aarón, ¿cierto? Entonces, Jeroboam estaba haciendo algo que él no tenía que hacer. Él no era enviado a levantar altar. Pero resulta que llega un profeta enviado del Todopoderoso. Y dice que el profeta no llega aquí a hablarle, Jeroboam, rey, mira, tú vas a ser próspero. Vamos a ver qué pasa. Ya leímos que ese profeta viene a ¿qué? A hablar contra ese altar, a declarar una palabra contra ese altar. ¿Y sabe qué le dice? Altar, altar, o sea, dirigiéndose. Así ha dicho Adonai. ¿Qué es lo que estaba llevando el profeta en ese momento? Una palabra de juicio, lo que a muchos no nos gusta. Cuando el profeta es enviado del Todopoderoso a donde hay pecado, a donde se está haciendo algo que el Todopoderoso no mandó, el profeta enviado no llega a hablar palabra de bendición. El profeta llega de parte del Padre a traer orden, corrección y alineamiento. Y la palabra que el Padre envía muchas veces es una palabra que no nos gusta. Vemos acá una palabra que dice, a David le nacerá un hijo, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. ¿Quiénes eran estos sacerdotes? Aquellos que colocó Jeroboam. No eran sacerdotes del Eterno, no eran sacerdotes que el Todopoderoso había levantado, eran sacerdotes de Jeroboam. ¿Qué nos habla para este tiempo? Aquellos que dicen, no, yo ya fui llamado, yo tengo un llamado, entonces yo hago aquí, levanto un altar. Yo tengo un llamado, abro aquí esta bodeguita y aquí abro una iglesia. Yo tengo este llamado y entonces yo ya ministro porque yo tengo este llamado. Eso es fuego extraño. Si el Padre no nos llamó a levantar algo, a edificar algo y a hacer algo, eso no es del Todopoderoso. Esta profecía que lleva este varón de Elohim no se cumplió de la noche a la mañana. No, esta profecía duró años en cumplirse. Otro punto importante, porque muchas veces decimos, no, eso no era de Dios, porque eso no se ha cumplido.
el Todopoderoso establece los tiempos de cumplimiento. Aquí la profecía no se iba a cumplir de la noche a la mañana, pasaron años. Vamos a leerlo más adelante en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 15, a donde habla de esta profecía. Mas, sin embargo, en ese tiempo, el profeta de Elohim llega a pronunciar el juicio, ¿verdad?, contra esos altares, ¿sí? Y es tremendo. ¿Y en qué tiempo? Ese tiempo sería a través de un gobernante de Judá, o sea, de la casa de David. Y vemos acá, estamos viendo cómo el Todopoderoso, ¿sí?, va a manifestar su palabra cuando es de bendición y también cuando viene palabra de exhortación. Vamos a ver qué pasa. Quizás no le creían en ese momento, pero el Todopoderoso todo él ya lo tiene listo. Verso 3 dice, y aquel mismo día, o sea, en el mismo día que el profeta de Elohim estaba dando la palabra, dio una señal diciendo, esta es la señal que Adonai ha hablado. ¿Sabe algo? Es tremendo. Hay personas que no creen la profecía. ¿Y sabe cuándo creen? Cuando vienen las señales. Muchas veces el Todopoderoso tiene que mandar una señal para que la gente crea. Aquí no le iban a creer al varón de Elohim. Es por eso que el Todopoderoso ya le había enviado con una señal. Y él dice, esta es la señal, que el Todopoderoso es el que ha hablado. ¿Cuál era la señal? Escuche, dice, he aquí que el altar se quebrará. Tremendo. Y la ceniza que sobre él está se derramará. ¡Qué tremendo! Había una señal. ¿Sabe algo? Esta señal era para confirmar que el profeta que fue enviado era enviado de parte del Todopoderoso. Porque las profecías que no nos gustan, las rechazamos. Nos gusta casa, carro, terreno, nos gusta bendición, nos gusta dinero, nos gusta provisión. Pero una palabra de exhortación, el pueblo la rechaza. Entonces el Creador lo envía a este profeta con una señal. Es cierto, la profecía que le habló de que iban a ser un hijo, o sea, que iban a ser Josías, eso se iba a cumplir más adelante. Pero la señal era para ese tiempo, ¿sí? Y era una señal convincente. Era una reprensión directa ¿hacia qué? Hacia la adoración idolátrica que se estaba viviendo en ese altar. Y recordemos algo, el altar estaba en Betel. Ese altar había sido levantado por Jeroboam, ya lo vimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque él dijo, para que no vayan a adorar a otro lado, quédense nomás aquí en este altar que yo he hecho. Este líder hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Porque levantó un altar que el Padre no lo había ordenado levantar. Y es tremendo. ¿Cuál era la profecía? Que ese altar se iba a quebrar y que iba a hacerse polvo todo eso. Tremendo. Es decir, con esto, ese ídolo, la imagen de acera que estaba en ese altar, iba a ser destruida, se iba a hacer polvo. Esto nos muestra al Elohim de Israel que responde con fuego. La profecía fue acompañada de una señal, así como en este tiempo. Muchos no creerán a la palabra que se ha anunciado. Pero cuando vengan las señales, ahí creerán lo que el Altísimo está hablando. El Padre tiene que enviar señales para que un pueblo tenga que creer que es Él el que está hablando. ¿Qué más podemos decir de esta palabra?
Aquellos que en este tiempo han levantado altares, han abierto congregaciones, han abierto lugares, se han edificado para ellos mismos. El Padre no les dijo que vayan y levanten algo simplemente porque dijeron, yo también soy ministro, yo también soy ministra, entonces yo también puedo abrir un lugar, dejo abandonado por aquí lo que el Padre me dio porque yo también lo puedo hacer y lo hago en otro lado. Tengamos cuidado porque eso es fuego extraño. En este tiempo había un lugar asignado para que se ofrezcan los sacrificios y las ofrendas al Eterno. Pero dijo Jeroboam, no, para que ustedes no suban hasta allá, yo lo voy a hacer acá. ¿Sí? Entonces, veamos el verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim que había clamado contra el altar de Betel, o sea, este clamado contra el altar de Betel significa que había dado una palabra de juicio contra el altar de Betel, ¿qué hizo? Extendió su mano sobre el altar y dijo, préndale, o sea, cójanlo prisionero a ese profeta que vino a declarar una palabra de juicio. Apréndanlo, tómenlo. Tremendo. O sea, levantó su mano contra el profeta. ¿Y de quién iba el profeta? ¿De parte de quién? Del Eterno. Qué tremendo es levantar la mano contra un profeta del Eterno. Este rey, porque creía que su posición de rey le permitía hacer lo que él quería, levanta su mano contra el profeta y le ordena a los otros, tómenlo prisionero, préndanlo. Y dice que cuando él extiende su mano señalando al profeta, la mano que había extendido contra el profeta se le secó y ya no la pudo enderezar. ¡Qué tremendo! Y esto es para este tiempo, hermanos, porque la palabra es eterna y la palabra es cíclica. La palabra gira, la palabra da vuelta. Esto no es que se quedó en el tiempo de los reyes, esto es para este tiempo. ¿Sí? Entonces vemos acá, ¿qué pasa? Vamos a ver solo el verso 4, ahorita. Cuando el rey Jeroboam escucha esta palabra que no le gustó porque fue de exhortación, él tiene una reacción grotesca, una reacción inmediata y dice, préndanla. ¿Sabe qué quería? Callarle la boca al profeta. ¿Sí? Callarle la boca al mensajero del Todopoderoso. ¿Y sabe por qué quería callarle la boca? Porque la profecía que llevó era una profecía, ¿sí?, de un juicio venidero. Y él dijo, si le callamos al profeta, esta profecía ya no se va a cumplir. ¿Sí? Entonces vemos acá, esta profecía era un mensaje de juicio. Pero hay algo importante. Esta profecía también llevaba ¿a qué? A que el rey Jeroboam se arrepienta. A que el rey Jeroboam tenga una actitud diferente y en ese momento se arrepienta, pero él no se arrepiente. ¿Saben lo que hace? Prendan a ese profeta, agarren lo que ha venido a declarar juicio. Eso es lo que hace. Pero cuando el profeta lleva una palabra como esta, lo que debemos de hacer es entrar en arrepentimiento. Jeroboam no se arrepiente. Jeroboam lo que dice es, tómenlo prisionero, llévenlo prisionero. Como en este tiempo, el Padre nos está llamando a un teshuvá, a un arrepentimiento, ¿sí? Mire, y algo que me llama la atención, Jeroboam no tenía profetas, porque todos estaban vendidos, ¿a qué? A los altares que Jeroboam levantó. Pero el Todopoderoso, Él se provee, y Él envía, y Él toma de donde Él quiere tomar para llevar su palabra. ¿Cuánto recorrió este profeta? Tuvo que recorrer hasta llegar a Betel. Porque aunque no haya habido sacerdotes del Eterno en Betel, el Todopoderoso tenía profeta y él tuvo que enviar su profeta hasta donde estaba Jeroboam. ¿Sí? Entonces vemos algo interesante acá, que el rey levantó su mano contra el enviado del Todopoderoso. ¿Y qué le pasó a su mano? Su mano se le secó. Quizás en este tiempo muchos dirán, es que eso fue en ese tiempo, ya la mano no se seca. ¿Cuántos hablan mal de un profeta?
y la mano no se le ha secado. ¿Qué significa mano? ¿Qué representa la mano? La mano representa fuerza, vigor, trabajo, ¿sí? Entonces, a muchos se les ha secado sus finanzas, se les ha secado su vigor, su fuerza, están enfermos. A muchos se les ha secado áreas de su vida, ministerialmente están secos. ¿Pero por qué? Porque se han levantado contra el enviado del Todopoderoso. ¿Y cómo se levantan? Como vemos acá, su mano se levantó para señalar. Su mano se levantó para juzgar, su mano se levantó para murmurar. ¿De quién? De aquel que fue enviado por el Todopoderoso. ¿A dar qué? Un mensaje. ¿Qué culpa tenía este varón de Elohim de llegar hasta donde Jeroboam y llevar ese mensaje? ¿Acaso no dijimos que somos siervos? El siervo hace lo que le envía su amo. El siervo tiene que hacer lo que es enviado a hacer. Actuando insensatamente, Jeroboam levanta su mano contra el profeta enviado. ¿Sabe por qué? Porque olvidó quién lo envió. Porque quizás él no entendió de quién iba, de parte de quién iba, ¿sí? Entonces, las consecuencias fueron evidentes. ¿Qué podía hacer ya ahora él con una mano seca? Dice que no la pudo enderezar, ¿sí? Imagínense, también lo seco no tiene vida, ¿sí? No produce, no es fructífero. Y eso nos lleva a pensar en este tiempo, ¿será que muchos se han levantado contra los enviados del Eterno y están en esa condición de sequía? Sequía espiritual, sequía en diferentes áreas de su vida, a causa de levantarse contra un profeta enviado del Todopoderoso. Luego vemos acá una señal, tal como el Padre le habló, ¿sí? Aquí se da la señal, el altar se partió, la ceniza se riega, ¿sí? Y esto es para nosotros. No juguemos ni tomemos a la ligera la palabra que el Todopoderoso envía por medio de sus siervos, los profetas, ¿sí? Y algo interesante para nosotros que ya conocemos Torá. ¿Cómo medimos una profecía? A través de la Torá y por el fruto que hay en la vida del profeta. Vamos a ver cómo se cumple esto. Verso 5 dice: el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Elohim había dado por la palabra del Eterno. Tremendo acá, ¿cierto? Se rompió el altar. Y quizás nosotros en este tiempo, no es que vamos a ver que se rompe un altar, porque ya no son altares físicos. ¿Qué es el altar? ¿O quién es el altar en este tiempo? Nosotros somos el templo, ¿cierto? Podemos decir que el altar está en nosotros, dentro de nosotros, y es nuestro corazón. ¿Qué será que está pasando cuando un altar se rompe? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué se aloja en nuestro corazón? Del corazón mana la vida, ¿sí? Vemos acá que el altar se rompe. Cuando habla de un rompimiento, habla de una separación. Cuando habla de un rompimiento, habla de un desligarse. Cuando habla de un rompimiento, habla, yo no estoy allí. El Padre se separa, se rompe. La ceniza del altar dice que se derramó, porque el Padre estaba destruyendo esos altares que Él no mandó a edificar. Y vemos en este tiempo cómo el Padre también está obrando de muchas formas. Sí, es doloroso. Para nosotros es doloroso saber que algo le pasa a algún ministro, que algo ocurre con algún ministro, pero muchas situaciones vienen como consecuencia de nuestras acciones. Por eso es muy necesario que en el reino no juguemos, ¿sí? Entonces, vemos acá la palabra de juicio que el Padre envió. La una
era que iba a pasar después de muchos años. Josías iba a hacer eso más adelante, después de muchos años. Pero la señal se cumplió en ese momento. ¿Qué estaba juzgando el Eterno? Estaba juzgando al rey desobediente. En ese momento, en ese punto de su pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba a punto de ofrecer incienso. Porque Jeroboam estaba al lado del altar justo para levantar esa ofrenda, para ofrecer incienso. Y en ese momento llega, ¿quién? El profeta enviado. Mire cómo el Padre tiene control de sus tiempos debajo del cielo y envía en ese momento, ¿sí? Entonces, el altar se rompió, se separa, se rompe, se derrama. Porque esta era una señal. ¿Y sabe por qué lo hizo el Eterno? Para castigar a Jeroboam por la reacción violenta que tuvo contra el profeta, ¿sí? Entonces, esto nos muestra que el Todopoderoso, Él lo conoce todo. Por eso es que le envió con dos profecías. La una que se cumpliría muchos años más adelante, pero la señal, esta profecía de la señal era en ese momento, ¿sí? Pero vemos acá algo interesante, que Jeroboam no se arrepiente. ¡Qué tremendo! Veamos qué dice el verso 6. Dice, entonces, respondiendo el rey dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues ante la presencia de Adonai, tu Dios, y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Elohim oró a Adonai, y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. Algo que me llama la atención, ¿sabe qué es? Que Jeroboam no se arrepiente. ¿Sabe lo que en ese momento Jeroboam dijo? No, mi mano, varón de Elohim, ora a tu Dios, que mi mano se restaure, no la puedo mover. Pero en ningún momento se arrepintió. Vemos acá que Jeroboam, ¿qué es lo que pasa? Se asustó. Eso es lo que hizo, se asustó. Porque él dijo, te pido que ruegues ante la presencia de Adonai tu Elohim. ¿Por qué no clamó él? ¿Por qué no pidió él? ¿Sabe por qué no podía orar él? Porque él tenía que decirle al profeta, ora por mí. Así como cuando Moisés tuvo que orar cuando se quedó leprosa Miriam, ¿sí? Entonces hay situaciones a donde nosotros que nos hemos levantado contra el profeta, tenemos que ir y decir, profeta, ora por mí. Profeta, necesito que hagas esto por mí, ¿sí? Entonces vemos acá que Jeroboam se asusta. ¿Por qué? Porque él vio el cumplimiento de esa señal evidente en ese momento. Y le pide al profeta que ore ante el Eterno para ser restaurado, ¿sí? Porque dice que la mano se le restauró. Y esto es interesante para nosotros en este momento, que necesitamos ser restaurados en algún área de nuestra vida, ¿sí? Quizás acá no literalmente con una mano seca, pero ¿qué área de nuestra vida necesita ser restaurada? ¿Sí? Entonces, estos principios espirituales, hermanos, siguen vigentes, porque la palabra del Eterno es eterna, porque Él es el Eterno. Muchos no pueden tener una restauración en alguna área de su vida por causa de haber levantado su mano o su lengua en contra del profeta que el Eterno ha enviado. En algún área de su vida siguen secos. En algún área de su vida siguen sin ser restaurados. Por más que oren y dicen yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo le clamo al Padre. Pero resulta que por medio de ellos no va a pasar. Tienen que ir y decirle, profeta, ora por mí. Ora ante tu Dios. Profeta, yo levanté mi mano contra ti. Yo murmuré contra ti. Necesito ser restaurada en esta área. La mano seca necesitaba ser restaurada. ¿Qué hacía un rey con una mano seca?
Además, alguien que tenía la mano seca era considerado fuera de todo grupo, fuera de toda asignación, porque una mano seca no le permitía hacer nada. Y como les decía, la mano representa vigor, fortaleza, fuerza, poder y trabajo. Entonces, ¿cómo un rey podía gobernar con una mano seca? No podía. ¿Sí? Entonces, como les decía, Jeroboam no se arrepintió. Él fue movido solo por ese momento, por lo que estaba pasando, pero no es que hubo un arrepentimiento. ¿Sí? Yo quiero decirle a todos ustedes que están acá y a los que me están mirando, quizás a ti te toque orar por alguien. Quizás a ti te toque orar por alguien de tu misma familia, empezando por tu familia. Quizás nos toque orar por alguien que habló mal de nosotros, que murmuró, que se levantó contra nosotros. Y te van a tocar tu puerta a decirte, ora por mí. Van a necesitar de ti. Shema esto, porque nos va a acontecer. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es para vivirla. Y ahí está donde el Padre va a probar nuestro corazón. ¿Qué tal el profeta diciéndole, yo no voy a orar por ti, rey, porque es que tú mira lo que me quisiste hacer, me quisiste encarcelar, yo cómo voy a orar por ti? Tremendo esto. Cuando toque ese momento, cuando usted tenga que orar por alguien que ha hablado mal de usted, que ha murmurado contra usted, vaya, porque el Padre Eterno lo va a inquietar a hacer. ¿Sí? Veamos qué dice el verso 7. Se le restaura la mano, eso dice el verso 6, dice que se le restauró y quedó como antes, o sea, como que no pasó nada. Veamos qué dice el verso 7. Y el rey le dijo al varón de Elohim, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un regalo. Ojo con esto. Ojo con esto, ¿sí? El rey quiso darle comida. ¿Qué más? Quiso darle regalo, es decir, quiso hacer favores porque había orado por él. Quiso recompensarlo con regalos porque él oró por esa restauración. Cuidado, ojo con esto. Nosotros no somos enviados a recibir dádivas porque usted vaya a orar por alguien, porque usted vaya a ministrar a algún lugar, ¿sí? Mucho cuidado, porque acá había una instrucción muy clara del Todopoderoso. Ya lo vamos a ver. Este rey quiso darle regalos, quiso hacer favores a este profeta, ¿sí?, que había llegado allí y que en ese momento da una palabra de juicio, luego ora por él. Pero el profeta había recibido una palabra de advertencia de parte del Todopoderoso. Y vemos acá que el rey Jeroboam, antes de decir me arrepiento, él dijo, yo tengo regalos para darte, profeta, ven, vamos a mi casa. Allí te voy a dar regalos. Tremendo. Estamos viendo primer libro de Reyes, capítulo 13, vamos en el verso 8 ya, para los que acaban de conectarse. Dice el verso 8, pero el varón de Elohim, o sea el profeta, le dice al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no voy a ir contigo, ni voy a comer pan, ni a beber agua en este lugar. Tremendo, Shema con esto. El profeta era enviado del Eterno. El profeta fue a cumplir una asignación del Todopoderoso, no a familiarizar con nadie. El profeta no fue a quedarse a comer allí. Este rey, luego que hace, ¿verdad?, el padre, esa restauración, dijo profeta, gracias por orar por mí, vamos a la casa, te voy a dar de comer, te voy a dar regalos. Hasta ahora, el varón de Elohim, el profeta, le dice no porque a mí el Altísimo me dijo que no lo haga. Y así tú me quieras dar la mitad de tu casa, yo no te voy a aceptar. No voy a ir contigo ni a comer pan ni a beber agua en ese lugar. Ojo con esto, un profeta enviado, cuando el padre le da asignaciones son claras.
y lo digo por experiencia, hay lugares a donde el Padre nos ha introducido y nos dice, ni siquiera vas a beber agua, lleva de tu propia agua, provéete de agua. No sé a cuántos les haya pasado, pero el Padre cuando nos introduce a lugares muchas veces nos da indicaciones claras de lo que debemos de hacer. Y vemos acá, ¿verdad?, que dice, vamos a ver el verso 9, porque así me está ordenado por la palabra del Eterno diciendo, no comas pan, ni bebas agua, y algo más, 3 cosas, ni regreses por el camino que vas. Mire, cuando el Padre nos envía, tenemos que estar Shema, atentos para escuchar tal y como se nos da la instrucción. No solamente era ir a dejar el mensaje, no. El mensaje era para Jeroboam, pero el profeta tenía instrucciones personales para él. El profeta tenía instrucciones que eran propias para él. ¿Cuáles eran esas? No comas pan, no bebas agua, ni regreses por el camino de donde yo te estoy enviando ahora. ¿Sí? ¡Qué tremendo! El Padre nos da instrucciones específicas. Hasta aquí vamos a leer el verso 10. Dice, regresó pues por otro camino. Es decir, no comió, no tomó agua y regresa por otro camino tal como había sido la instrucción. Usted se ha puesto a pensar por qué el Padre le dijo no comas pan, no bebas agua en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque estaba en una tierra donde se estaba adorando ídolos. Porque estaba en Betel, a donde habían lugares altos y todo lo que había estaba dedicado a sus ídolos. Si había dejado de adorar al Dios de Israel, ahora adoraban a la imagen de Acera. Y toda la comida, todo lo que tenían, le decían gracias a su diosa Acera por la provisión que hacían. Entonces, el Todopoderoso le dice, ni pan, ni agua no vas a comer. Usted dirá, pero pobre profeta, y ahora tenía hambre, tenía sed. Si él no se proveyó, culpa de él. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Entonces, hasta aquí, el profeta, el varón de Elohim, estaba cumpliendo la instrucción del Eterno y rechaza toda invitación que le hace el rey. ¿Por qué? Porque él ya tenía una advertencia clara de parte del Todopoderoso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba si el varón de Elohim se iba con Jeroboam? ¿Sabe qué pasaba? Él estaba demostrando que él estaba de acuerdo en la idolatría. Él hubiese demostrado ese compañerismo con la idolatría de Jeroboam. Él se va por otro camino, tal como fue la instrucción, ¿verdad? Un principio importante para todos nosotros. Un principio para no olvidar. A donde el Padre nos envía, vamos a lo que vamos. A cumplir la asignación del Padre. No a hacer vida social, no a recibir dádivas porque usted oró, porque usted hizo algo. No. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque el corazón de Jeroboam no era bueno. Yo no estoy diciendo con esto que si de pronto usted va a un lugar y un hermano le dice, hermano, venga, sírvase, o hermano, esto, usted lo va a rechazar. No. Cuenta mucho la intención del corazón. Y como el Padre lo conoce todo y él sabía que Jeroboam no se iba a arrepentir, por eso le advirtió, ni agua, ni pan, y te regresas por otro lado. ¿Sí? Entonces, este corazón de Jeroboam quiso dañar el corazón del profeta. Lo que pasa en este tiempo con muchos profetas, ministros del Eterno que se desviaron. ¿Por qué? Porque miraron las dádivas, miraron los regalos, miraron los ofrecimientos. ¿Qué representa el rey?
El rey Jeroboam representa a alguien que está en una posición de gobierno, puede ser natural o espiritual. Hay quienes dicen, no, aquí a mí no me daban oportunidad. Acá este apóstol me está dando la oportunidad de hacerme cargo de una iglesia de 100 miembros. Acá me están dando la oportunidad de que me llamen profeta. Acá me dan la oportunidad de que me digan, en fin. Entonces, las dádivas hicieron que vayan y se sienten a la mesa de Jeroboam. ¿Qué es la mesa de Jeroboam? La idolatría. Lo que está en contra de la escritura. Tenemos que tener mucho cuidado. En este tiempo muchos por unas cuantas monedas venden el mensaje. ¿O qué les motiva su corazón? Tremendo, ¿no? Muchos van a orar por alguien por motivación económica. Muchos van a dar la palabra por motivación económica. El Todopoderoso todo lo está viendo y esos altares se van a romper. Allí va a haber acontecimientos porque eso no viene del Abacadosh, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante. Hasta aquí, el profeta de Elohim, cumpliendo la instrucción, se va por otro lado, hizo tal como el Padre le habló, ¿sí? Pero, también vemos que el Padre lo usó de una forma maravillosa. Vimos el poder del Shaddai acá. Pero vamos a ver qué pasa cuando el profeta ya se estaba devolviendo por otro camino, tal como se le dijo. El profeta se estaba yendo ya por otro camino. Verso 11. Acompáñeme ahí usted, yo sé que usted está leyendo. Dice, para que no se duerman, oído Shema la escritura. Verso 11 dice, moraba entonces en Betel. ¿Dónde? Betel. ¿Qué pasaba en Betel? Lugares altos. ¿Qué pasaba en Betel? Idolatría. Moraba un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. ¿Qué palabras? Ya vamos a ver, ya lo escuchamos. ¡Qué tremendo esto! ¿Qué pensó usted cuando leía esta porción del viejo profeta? Se nos puede venir a la mente, era un viejo profeta, era ya una persona anciana, o era un viejo profeta porque no estaba, ¿verdad?, en el ahora, en el aquí del Padre, conectado su oído espiritual a la boca del Padre. Alguien que no tiene una intimidad con el Padre, conectado su oído espiritual a la boca del Padre, es alguien viejo. ¿Qué es lo viejo? Que ya está desechado, que ya no se usa. El Padre ya no usaba este viejo profeta. Ojo con esto, sí era profeta, pero era viejo. Es decir, estaba desechado del Padre, ya no era usado por el Creador. ¿Dónde estaba? En Betel, que representa eso, que también estaba contaminado, que también esa vasija del profeta se había contaminado con la idolatría, se había contaminado con todo lo que había en Betel. ¿Qué había en Betel? Ídolos. Entonces llegan a donde el viejo profeta sus hijos, tremendo, y le cuentan, le dicen, papá, ¿sabes algo? Voy a parafrasear. Llegó al rey Jeroboam un profeta enviado del Eterno, y este profeta vino a profetizar en contra de él. Este profeta vino a dar palabra de juicio. Papá, este profeta habló una palabra que se le iba a secar, que iba a secarse de la mano, que iba a quebrarse el altar, y se rompió el altar y la mano del rey se les quedó seca y luego oró. Bueno, le cuenta todo. Y el padre, este viejo profeta, le dice a los hijos, ¿por qué camino se fue? ¿Sabe qué me llama la atención? Porque el Todopoderoso le había dicho, no regreses por el mismo camino. Él se va por otro camino, pero el viejo profeta dice, ¿por qué camino se fue? ¿Sabe por qué? Ya lo vamos a ver.
Y su hijo le dice, mira, por ese camino de allá. Porque dice, le mostraron el camino por donde él se había regresado. Por donde el varón de Elohim había regresado, ¿verdad? El varón de Elohim que vino de Judá. El viejo profeta le dice a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él montó el asno. ¿Cuántos han leído esta porción? Qué interesante. El viejo profeta primero vivía en Betel. Viejo porque era desechado por el Todopoderoso. Ya no estaba al servicio del Eterno. ¿Sí? Ya no tenía comunión con el Padre ya no le hablaba a él, ya estaba desechado, era profeta sí, ¿por qué? Porque los llamados y los dones son irrevocables, el Padre no se los quita a nadie. Ojo con esto, oído Shema, porque alguien fungido como profeta, creemos que toda la vida el Padre lo va a estar usando como profeta. El fruto en esa persona es el que tenemos que ver. Quizás sí, fue ungido como profeta, fue usado como profeta en ese tiempo, pero en ese momento ya era un profeta desechado. Ya el Padre no le hablaba, ya el Padre no estaba con él, estaba en Judá, estaba contaminado. Entonces, el profeta se interesa en saber que había llegado un profeta de Elohim a esa tierra que estaba contaminada con la idolatría y dice, yo quiero hablar con él. ¿Qué señales poderosas? ¿Por dónde se fue? Yo quiero conocerlo. Y le dice a los hijos, dime por qué camino se fue, yo quiero ir a encontrar. Y no solamente eso, cuando le dicen, mira, se fue por ese caminito de allá. Vayan, búsquenme en el asno. ¿Qué representa un asno? Ministerio. Vamos a ver, ¿qué representa un asno? Es un medio de transporte. El asno lo usaban para transportarse. Y el viejo profeta no tenía ese vino nuevo del Todopoderoso. Él no tenía revelación. Sí, fue llamado. En su tiempo era usado, pero ahora ya no lo usaba el Todopoderoso. Sí, el viejo profeta, al igual que Saúl, cuando seguía siendo rey, ¿verdad? Recordemos esa porción. Saúl seguía siendo rey de Israel, pero dice que el Padre ya no estaba con él, ya lo había desechado. Así en este tiempo, muchos pueden ser y llamados profetas, pero eso no significa que el Todopoderoso esté con ellos, ¿sí? Entonces, ya el Padre no estaba con él. ¿Por qué? Porque él estaba en Betel, contaminado. Mejor es obediencia y no sacrificios. Entonces, vemos acá que los hijos del viejo profeta, cuando le cuentan a su papá por dónde se había ido el varón de Elohim, le dice, ensíllame el asno. Monta su asno y se va a buscarlo. Qué tremendo esto. Mire, era un viejo profeta. Cuando esa vasija ya no la usa el Todopoderoso, ¿quién cree que va a usar esa vasija? ¿Quién cree que va a usar esa vasija si el Padre ya no la usa? Alguien que está desechado, Saúl estaba desechado. Tremendo, ¿no? Y resulta, veamos el verso 14, dice, y yendo tras el varón de Elohim, le halló sentado debajo de una encina. Ahí estaba el profeta. ¿Por qué estaba sentado allí? Ya vamos a ver. Y le dice, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Allí podemos darnos cuenta algo importante. Un profeta. ¿Qué va a pasar? El Padre le va a mostrar qué hay en esa persona. ¿Quién es en el Padre tal persona? Pero este era un viejo profeta, no tenía revelación, el Padre no le hablaba, estaba desechado, ¿sí? El profeta lo encuentra, sí, ¿por qué? Porque le dijeron se fue por ese camino, pero él no sabía qué era, tuvo que preguntarle, ¿eres tú? Tremendo. ¿Y por qué lo encuentra sentado debajo de una encina? Recuerde algo, ¿cuánto tiempo viajó el profeta de Elohim para ir hasta Betel? Y allá no comió pan y no bebió agua. Estaba cansado. Su rostro debe de haber estado debilitado. Vamos a poner un ejemplo. Estaba en ayuno. Había ayunado porque no había comido.
Entonces, cuando lo ve el viejo profeta, le dice, ¿eres tú el profeta, el varón de Elohim? Tremendo. Y él le dice, sí, soy yo. Tremendo. Vamos a ver qué pasa. Cuando el varón de Elohim le dice, sí, yo soy. Verso 15. Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Ay, tremendo esto. Y dice que era profeta, pero la palabra nos dice era viejo, es decir, desechado por el Padre. Las personas desechadas por el Padre siempre van a querer que otros quebranten instrucciones. Las personas que ya no son usadas por el Padre van a buscar a aquellos que caminan en rectitud para hacerlos quebrantar instrucciones. Y esto es lo que estaba haciendo el viejo profeta. Aunque era profeta, estaba desechado por el Creador. ¿Y para qué los va a buscar? Para hacerlo quebrantar la instrucción que el Padre le había dicho. No comas ni bebas agua en ese lugar de Betel. ¡Qué tremendo! ¿Y qué quería este profeta viejo? Regresarlo a Betel. ¿Por qué? Porque le dice, ven conmigo a mi casa. ¿Y dónde estaba el viejo profeta? En Betel. Es decir, lo que buscaba era que este profeta de Dios quebrante una instrucción. Oídos Shema esto. Porque a veces nos emocionamos que es profeta y todo lo que nos digan, entonces creemos. El fruto, hermanos, si camina en desobediencia, si está caminando transgrediendo instrucciones, ese es desechado por el Creador. Entonces el viejo profeta lo que quería era hacer lo que no consiguió con Jeroboam. Jeroboam no consiguió que coma pan ni que beba agua en Betel, pero el viejo profeta va y le dice, ven conmigo a mi casa, ven y come pan. Shema, cuidado, se deja engañar. Un profeta verdadero del Todopoderoso no será tropiezo en nuestra vida. Un verdadero profeta del Eterno no te va a llevar a quebrantar instrucciones. No te va a llevar a quebrantar las instrucciones de la Torá, porque son instrucciones del Eterno. El profeta hasta aquí se mantiene firme. Veamos lo que dice el verso 16. Él le responde, no podré ir contigo. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Elohim me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El profeta hasta aquí se mantiene firme y le dice, no puedo hacerlo, porque esa fue instrucción del Padre. Hay muchos que han venido obedeciendo, como este profeta hasta aquí, firmes en lo que el Padre les ha hablado. Pero llega un momento, vamos a ver qué pasa. Como les digo, hasta aquí él se mantiene en una posición de obediencia a la instrucción que recibió de parte del Padre. Pero vamos a ver cómo el viejo profeta busca la forma de persuadirlo, busca la forma que regrese con él. Sí, tremendo. Vamos a ver qué pasa. Yo digo, este viejo profeta estaba siendo usado o por las tinieblas, o el Padre estaba poniéndole a prueba al profeta de Elohim. ¿Sí? Entonces, veamos qué dice el verso 18. Dice el verso 18. El otro le dijo, mintiéndole, o sea, el viejo profeta, le miente y le dice, yo también soy profeta. Tremendo, mire. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Elohim diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Es lo que en este tiempo está pasando con muchos que vinieron caminando firmes, estaban obedeciendo al Padre, pero llega alguien
que no es enviado del Todopoderoso y le dice, no, mira, vamos a mi casa, quédate en mi casa, ahí te voy a dar pan, comida, ahí vas a tener todo. Ven, no te vayas para allá, ven a mi casa. Yo también soy profeta, si te hablaron, yo soy profeta, mi Dios me habló, un ángel me habló. Qué tremendo. Qué tremendo dejarnos engañar. ¿Cómo es eso? Yo también soy profeta como tú. El viejo profeta le estaba dando una falsa palabra de Elohim, intentándole persuadir al varón de Dios, a este varón que vino de Judá. ¿Sabe para qué? Para que se devuelva a donde el padre le había dicho, no vayas ahí. Cuidado, vas a ir allí a comer y a beber. ¿Sabe qué? Pero como lo encuentra en una encina débil, porque había ayunado, digo yo, ya que no había comido ni pan ni agua, y él le dice, ven conmigo. ¿Qué pasa? También puedo decir con este viejo profeta. Se deja llevar por su humanidad. Voy a parafrasear. Pero pobrecito, mira cómo estás con hambre. No tienes que comer, no tienes que tomar, no tienes nada. Vamos a mi casa y vas a tener comida y vas a tener todo. A mí Dios me dijo que tú vayas a mi casa. Qué tremendo, ¿no? Cuando el padre ya le había hablado a su profeta, cuidado, te vas a regresar, cuidado, vas a ir para allá. Pero el otro le dice, yo también soy profeta, a mí en oración Dios me dijo, cuidado, porque de esos hay muchos. Si usted ya recibe una instrucción clara del Padre, un desechado no le puede venir a decir, no, a mí Dios me dijo. Se deja llevar por la humanidad y mira, estás pálido, estás con hambre, mira, no has comido, vamos a mi casa. Persuadiéndole, ¿para qué? Para que quebrante una instrucción. Mire algo, su pecado fue grande. No solamente le miente, sino que él hace de Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios nunca le habló a él. Porque nunca fue de parte de Dios que le diga, vamos a mi casa. Quizás esto era cierto, porque él dice, un ángel me habló, pero ¿qué ángel? Recordemos la escritura, lo que dice en la carta a los Corintios, como dijo Pablo, aún padre, el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz, como mensajero. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, cuidado. Si el otro ya había escuchado la voz del Padre, ¿por qué yo le iba a creer que a un ángel me hable? Si a usted le habla el Todopoderoso, ¿cómo es que le va a escuchar que un ángel le hable? ¿Verdad? Entonces, vemos acá que este viejo profeta lo persuade, ¿verdad? Y le dice, no, yo también soy profeta como tú, diciéndole, yo también escucho lo que Dios me habla. A mí también Dios me habla, a mí también Dios me dice, vamos a la casa, come pan, bebe agua. Qué tremendo. Entonces, mire, aquí hay un mensaje para nosotros. No importa qué tentadora sea la propuesta, y aunque sentimental sea, porque el viejo profeta pudo haber dicho, es que estás débil, no has comido, tienes necesidad, aquí no tienes que comer, vamos a mi casa, y es que te voy a dar. Mire, algo importante para nosotros, cuando hay una instrucción, así usted esté con hambre, así usted con sed, donde el Padre le dijo, ahí usted tiene que permanecer. Si el Padre le dijo no, era no ir a Betel. Pero como el otro le dice, yo también soy profeta, a mí Dios me habló, vente a mi casa, allí te voy a dar comida, allí te voy a dar pan. Tremendo, ¿no? Entonces, mire, cuando nosotros hemos recibido una instrucción directa del Creador, debemos de permanecer en eso y no movernos a algún lado por una sugerencia diferente, hecha a nosotros a través de labios de alguien que dice ser creyente, o que dice ser profeta,
O que dice que que un ángel le habla. Puede ser que le hable el ángel, pero ese ángel es un ángel caído. No es el Todopoderoso, porque el Padre jamás se contradice a sí mismo en sus tratos con sus siervos. Este era un trato para el profeta el varón de Elohim, que no coma ni beba agua. Era el trato del Padre. Pero a veces nosotros queremos ser más buenos con el Padre. Ay, no, pobrecito, ¿cómo no va a comer? Pobrecito, ¿cómo no va a tomar agua? Si ese era el trato del Padre, a que allí no coma, ni tenga pan, ni tenga agua, tenía que pasar ese trato. Y no dejarse mover por lo que el viejo profeta le dijo. Es que a mí un ángel me habló. Tremendo. Esto es para nosotros, hermanos. Seamos fieles y sigamos firmes en la palabra que el Padre nos dé. Rechacemos toda palabra que quiera hacernos desviar del propósito. El camino del Padre es un camino en obediencia, aun cuando diga alguien, es que un ángel me habló. ¿Sí? Aquí hay algo interesante. El viejo profeta no dice, es que el Padre me habló. Es decir, él no escuchó la voz del Abacadosh, sino que dijo que fue un ángel, pero caído. ¿Sí? Recuerde que Hasatán se viste como ángel de luz. ¿Para qué? Para hacer de tropiezo a muchos y llevarlos a quebrantar instrucciones. ¿Verdad? Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, cuidado, así un ángel baje del cielo y les anuncie un evangelio diferente al que enseñó Yeshua, no le crean, porque eso es anatema. ¿Sí? Eso dice Gálatas, para que usted lo lea en su casa, capítulo 1, versos 8 y 9. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Hoy se le cree más a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que dice que la Torá está abolida. No sigas a esos porque te están llevando a la ley, y se les cree más. Tremendo. Crea lo que dijo Yeshua, que él no vino a abolir la Torá ni los profetas, sino a cumplir lo que está escrito. Aquí hay algo interesante. El profeta joven, o el profeta de Elohim, que escuchaba la voz del Padre, el que fue temeroso en obedecer hasta ese momento, no tomó el ofrecimiento de Jeroboam. ¿Sabe qué pasa? Cae en la red del profeta viejo. Qué terrible es caer en la red de aquellos que están desechados por el Padre. Caer en la red de aquellos que el Padre ya no les habla, porque están viejos, es decir, desechados. Como pasa en este tiempo, muchos pudieron haber sido ungidos como profetas y pudieron haber sido usados como profetas, pero llegó el momento cuando el Padre los desechó, como este viejo profeta. ¿Sí? Entonces, en este tiempo hay muchos que caminaron temerosos del abacados, así como este profeta joven. Caminaron un buen tiempo obedeciendo al Padre. Obedecieron hasta un cierto tiempo, pero se dejaron convencer de la voz que no viene del Eterno, sino de las tinieblas. Esa voz que llega para hacerlos desviar del propósito, para quitarlos del camino que los conducía a su destino profético. Tengamos mucho, pero mucho cuidado, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, verso 19. Entonces volvió con él. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Imagínense, ¿por qué hizo esto? Porque el viejo profeta le dijo, yo también soy profeta como tú. Así es que yo también puedo decirte lo que a mí Dios, lo que el ángel me habló. ¡Qué tremendo! Vemos en esta porción que el profeta enviado de Dios ya estaba comiendo en la mesa del viejo profeta, compartiendo una mesa y un pan que le fue prohibido por el Eterno. ¿Cuál es ese pan en este tiempo? Recordemos que la palabra es pan, pero ¿qué pasaba con ese pan de Betel? Contaminado con la idolatría, ¿sí? Pero resulta, vamos a ver qué pasa, mientras ellos estaban comiendo,
Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, el Todopoderoso iba a hablarle a ese viejo profeta, pero para anunciar un juicio. Un juicio para el varón de Elohim que no obedeció la instrucción de no comer en ese territorio. Vamos a ver qué dice el verso 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Adonai al profeta que le había hecho volver. Estaban en la mesa del viejo profeta. Y ahora sí, el Padre, cuando estaban allí, dice que vino palabra del Todopoderoso. ¿A quién? Al viejo profeta. Y el viejo profeta, veamos lo que dice, verso 21. Y clamó al varón de Elohim que había venido de Judá diciendo: así dice Adonai, por cuanto has sido rebelde al mandato de Adonai y no guardaste el mandamiento que Adonai tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Adonai te había dicho que no comieras ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¡Qué tremendo! Mire, cuando leí esta porción, aquí viene una palabra de parte del Padre y era de juicio. ¿Para quién? Para el profeta enviado. Esta es una advertencia para nosotros, hermanos. Podemos estar siendo usados grandemente por el Creador, pero un pequeño desliz hace que perdamos todo aquello. Una sola transgresión al mandato, cuando el Padre nos dice no, es no. Por muy buena que parezca la tentación de ir a comer pan y a beber agua. Si el Padre le dijo a usted no, es no. Allí no entre. ¿Sí? ¿Y cuál fue la palabra? Le dijo, porque has sido rebelde. La rebelión es lo que el Padre siempre va a juzgar. Mire, aquí el Padre le promete un gran juicio en contra de ese varón de Judá, de ese varón que ha sido usado grandemente, pero por la desobediencia en este momento estaba recibiendo una palabra de juicio. Fue usado grandemente, pero fracasa al sentarse, o escuchar al viejo profeta. Sí. Y resulta que quizás muchos leen acá, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esa fue la profecía. No le dijo cuándo iba a morir, no le dijo cuándo iba a pasar esto, simplemente fue una profecía. Resulta que el que un cuerpo permaneciera sin ser sepultado era una maldición. Era una maldición. Y por eso es que se hace énfasis en esta parte. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Era una deshonra ser enterrado lejos de la familia, en un lugar extraño. Tremendo esto. Mire, esto es un ejemplo, es un edut, un testimonio para nosotros en este tiempo. Es un principio importante de ver cómo obra el soberano, el eterno, en medio de nosotros. Miramos acá a veces que los juicios solo son para los impíos, que los juicios solamente son para los que están afuera haciendo pecado. Pero aquí vemos una palabra de juicio para un profeta que hasta ese momento había sido usado. Pero por el simple hecho de rebelarse, de haber sido rebelde a la instrucción, viene una palabra de juicio. El Padre es el Cana, Él es celoso, hermanos. Y si el Padre dice no, es no. Tremendo. Recuerda la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17, dice: es tiempo que el juicio comience por la casa de Elohim.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Elohim? Es decir, la desobediencia, la rebelión empieza por nosotros. No empieza por lo de afuera, sino por nosotros. Y escuchar esto es una tristeza. ¿Sabe por qué? Porque el Padre usó la vida del profeta hasta ese momento. Pero un pequeño descuido de desobediencia, y digo yo, de no saber discernir y dejarse llevar por las emociones cuando escucha, yo también soy profeta como tú. Y eso es lo que pasa en medio de mucho pueblo creyente. Se dejan llevar, se emocionan, porque dicen, es que también es profeta. Él se emociona y dice, es que también es profeta. ¿Verdad? Él permite ser engañado. ¿Por qué? Porque el otro le dijo, un ángel me habló. ¿Y qué hizo este profeta de Elohim? No midió la profecía. Tremendo. No le pregunta al Padre Eterno, sino que obedece la voz del desechado. En este tiempo hay muchos así. Empezaron en el espíritu, empezaron en el Ruach. Tremendo, escuchando la voz del Padre, al lado de águilas, al lado de leones, pero terminaron en la carne, es decir, en sus emociones, sentados en la mesa donde el Padre le había dicho, no te sientes allí, no comas pan allí. Qué tremendo, pero les quiero decir esto, y esta será una señal. Sucederá que el Shaddai se va a manifestar para enseñarles a hacer diferencia entre lo que parece y lo que no es verdadero. La palabra de juicio era muerte. Para el profeta, que hasta ese momento había obedecido, pero se deja llevar por las emociones, yo también soy profeta, le dijo, vino juicio de muerte para él. ¡Qué terrible! Quizás en este tiempo muchos no van a ver una muerte literal, no van a ver una muerte física, pero les va a llegar un final en alguna área de su vida. Esto por causa de no obedecer la instrucción del Abacados. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y mida la palabra profética que llega a su vida. Pese la profecía, porque el Padre Eterno jamás le enviará un mensaje para que quebrante una instrucción que Él le ha dado. Para que quebrante una instrucción, lo que está en sus mandatos. No se deje engañar, porque hay voces que parecen, pero que no son. Tenemos que aprender a discernir en el Ruach. Mire, tenemos que tener cuidado. Ya les decía lo que dice Pablo en Gálatas. Aun si un ángel les diga esto, tremendo. Si alguien les predica algo diferente, tenga cuidado, hermanos. Verso 23, vamos a ver qué dice. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. ¿Sabe qué? Voy a leer 24 y 25. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Aquí había algo que me llamaba mucho la atención. ¿Y sabe qué? Que el profeta joven, ya hablando del profeta joven, cuando escucha la profecía de muerte, como solo la profecía era, no vas a ser sepultado con tus padres, ni se preocupó. El profeta dijo, algún día me he de morir, algún día sucederá esto, como muchos de nosotros. Pues esa profecía, ¿cuándo será? ¿Y sabe qué? Él se queda comiendo. Viene la profecía cuando estaban comiendo, pero el profeta joven en ese momento no reacciona. ¿Por qué? Porque ya el padre lo había desechado. Desde el momento que él escucha al viejo profeta y se regresa a la casa, el padre lo desecha. Por eso ya no pudo discernir. Y él recibe la palabra de juicio, pero sigue comiendo. Termina de comer. No se levanta y dice, Padre, ¿qué he hecho?
¿Sabe que cuando el padre desecha a alguien, el oído espiritual se cierra? Cuando el padre desecha a alguien, ya no tiene discernimiento. Aunque recibe la palabra de juicio, le da igual, él sigue comiendo, termina de comer. Y es cuando termina de comer que recién se levanta. Eso dice el verso 23. Cuando había comido pan y bebido. Es decir, él termina de comer y de beber. Y le dice, bueno, gracias, profeta, ya me voy. Cuando termina de comer. O sea que el mensaje no le provocó nada. Y el viejo profeta le ensilla el asno. Y cuando le ensilla el asno, estaba camino a su muerte. Qué tremendo esto. Vemos acá, ni siquiera imaginaba que la palabra de juicio se iba a cumplir más adelante. En ese trayecto del caminar, dice que mientras él iba en el asno, dice verso 24, le topa un león en el camino. Hoy adorábamos que ruja el león. Y ya vamos a ver qué león es el que le topa. Le topa un león en el camino y le mata. ¿Cómo es esto? Pero si era el profeta que había ido a hablarle a Jeroboam. Era el profeta que manifestó señales. Era el profeta que Dios lo usó grandemente. Sí, pero se dejó escuchar, se dejó llevar por la voz del viejo profeta. Por la voz del desechado. Quebrantó instrucción. No importa cuánto el Padre te haya usado, una sola instrucción quebrantada viene a ser, ¿qué cosa? Tropiezo en tu vida. Dice que ese león lo mata. Ojo con esto, no se lo come, lo mata. Tremendo. La Escritura dice del león rugiente que Satanás anda buscando, ¿para qué? Para devorar, para comer. Pero este león no se lo comió. Este león solo lo mató. ¿Qué león será el que lo encontró? No creamos que el león ruge, el león de Judá ruge solo para ahuyentar nuestros enemigos. El león de Judá también ruge para traer juicio. Porque a veces cantamos, aquí se oye rugiendo al león de Judá, también trae juicio. Vemos acá que el león no se lo come, el león lo mató. ¿Y sabe qué? Dice, su cuerpo estaba echado en el camino. El asno junto a él, o sea que el león ni siquiera tampoco se comió al asno. Y el león también estaba junto al cuerpo. Esto nos muestra que el león no era un león rugiente que tenía hambre, porque no se comió ni el cuerpo muerto, ni al asno. El león solo llegó a ejecutar juicio en contra del rebelde, en contra del profeta que fue con el profeta viejo. Lo mata. Y dice el verso 25, y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. ¿Por qué está esta frase acá? Porque para la gente que cruzaba, ¿verdad? La gente decía, pero el león no se ha comido ni al asno, ni se ha comido tampoco a ese cuerpo que está muerto allí, ¿verdad? Esto nos muestra que la palabra que vino de parte del Padre para el profeta que fue desobediente se cumplió. ¿Por qué? Porque le dijo, no será sepultado tu cuerpo junto a tus padres. Es decir, el león no se lo iba a comer. Y es que a veces no escuchamos la palabra de profecía. Quizás el profeta joven ni imaginó que era una palabra de juicio y de muerte. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, vamos a ver qué pasa más adelante, ¿sí? Dice el verso 25, voy a leer el verso 25b. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. La gente que pasaba, yo digo que los chismosos siempre están. La gente que pasaba va y le dice al viejo profeta, voy a parafrasear, viejo profeta, este joven profeta que vino de Judá, que comió en tu casa, que bebió agua en tu casa, está muerto.
Allá junto al camino está. Tremendo, junto al camino, Shema. Allá está, muerto, está tendido. El león está ahí, el que lo mató, está ahí el león, pero no se lo ha comido. Ahí está el cuerpo, hasta el asno está ahí, no se lo ha comido. Dice el verso 26. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver del camino. ¿Por qué cree que otra vez se hace énfasis? El profeta que le había hecho volver del camino. O sea, está hablando del viejo profeta, del que le hizo quebrantar la instrucción. ¿Qué dijo este viejo profeta? Dijo, el varón de Dios es, porque le dieron todas las indicaciones. Dijo, sí, él es el que estuvo en mi casa. ¿Y sabe lo que dice? Mire lo que dice. El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Adonai. Por tanto, Adonai le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Adonai que él le dijo. Qué tremendo. Y es muy tremendo esto, ¿sabe por qué? Porque el viejo profeta aquí dice, fue rebelde. ¿Y cómo es que él dice fue rebelde? Entonces él sabía, o cuando él le dijo no puedo volver, él sabía que era una instrucción del Padre, y más sin embargo lo hizo quebrantar. Dice el verso 27 que el viejo profeta habló a sus hijos y les dijo, ensílleme en el asno. Ya era viejo aún de edad, porque él ni siquiera podía ensillar su asno, ya no tenía fuerzas. Y le dice a sus hijos, ensíñenme en el asno, y ellos le ensillaron. Es decir, el viejo profeta necesitaba ayuda de sus hijos. Ya no se podía valer por sí mismo. Sí, y dice, y él fue, o sea, ¿dónde va? A donde estaba el cuerpo del profeta de Elohim. Y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. Y hace nuevamente un aporte acá para que entendamos. Dice, el león no se había comido el cuerpo ni dañado al asno. O sea que ¿para qué apareció el león? Para ejecutar un juicio, para que se cumpla la palabra del Eterno. ¿Qué pasa? Verso 29. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Es decir, el profeta viejo lloró al varón de Dios. Lo lloró porque murió y lo enterró. ¿Y sabe dónde lo entierra? En Betel. Tal como el padre lo había dicho, tu cuerpo no será enterrado con tus padres. Verso 30. Y puso el cuerpo en su sepulcro. Tremendo, ahí está el cumplimiento de la palabra. No lo pusieron ese cuerpo con los padres del profeta, no, sino en el sepulcro del viejo profeta. Ahí iban a quedar los dos desobedientes. Y lo endecharon diciendo, ay, hermano mío, qué tremendo, ¿no? Mire, así hay mucha gente que después de que cuando le viene el juicio por rebelión, comienza a llorar o a lamentarse por alguien, cuando ellos fueron partícipe de ese quebrantamiento de la instrucción. Aquí el viejo profeta estaba llorando. ¿De qué servía que llore? ¿De qué servía que lo endeche, que llore? Si él fue responsable, ¿de qué? De que el joven profeta, por llamarlo así, quebrante la instrucción. Y la gente llorará, pero mire lo que pasa el verso 31. Después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, el viejo profeta, diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Adonai contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Ya recordamos cuál fue la palabra de juicio, que iban a tomar todos esos huesos y que los iban a quemar. Los huesos de quienes, de esos sacerdotes y de esos profetas que estaban vendidos a la idolatría. Entonces el viejo profeta dice, ponme en el sepulcro que está este profeta de Elohim. Entonces, mire, vemos acá, ¿verdad? Cómo
el viejo profeta, al ver el cuerpo del profeta ya muerto ahí, y al darse cuenta, ¿verdad? Él dice, fue rebelde. Por eso es que le pasó esto, porque fue rebelde. Y vemos acá que cuando muere el profeta joven, por llamarlo así, es que el viejo profeta creyó a la profecía. Recordemos que sus hijos ya le habían dicho, pero no creyó. Creyó cuando vio muerto al rebelde. Allí creyó. Porque él dijo, sepúltenme con él, porque va a venir el juicio que habló él. Y es tremendo en este tiempo para nosotros, ¿sí? Que muchos esperan ver a León actuar para entender que la profecía es verdadera. Muchos van a tener que ver a León de Judá rugir muy fuerte para entender que lo que el Padre mandó hablar era verdadero. Vamos a ver qué dice el verso 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuera de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado de la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de la faz de la tierra. Tremendo. Mire qué pasa acá. El rey, con todo lo que pasó, aún con la muerte del profeta, no se arrepiente, sino que dijo, no, voy a levantar otros pastores, por decirlo así. Voy a levantar otros sacerdotes acá, voy a seguir levantando. ¿Sí? Jeroboam debió cambiar, pero no lo hizo. ¿Sí? El trato que el padre tuvo con este varón de Elohim, con el profeta joven, era suficiente para que él diga qué señal está actuando el león de la tribu de Judá. ¿De dónde era el profeta? De Judá. Pero él no se arrepiente. Él no se arrepintió, sino que dice que siguió en su mal camino. Volvió a hacer lo que el padre no quería que se haga. ¿Sí? Entonces vemos acá cómo la profecía se cumple, hermanos. ¿Sí? Y esto nos lleva a nosotros a una dimensión, no solamente en el área ministerial, no solamente en su llamado personal como de pronto en algún ministerio. Miremos acá en lo que hace Jeroboam, de que no se arrepiente. Jeroboam, vamos a llamarlo en una dimensión de líder, porque era el rey. Un líder que mirando todas las consecuencias no se arrepiente, y sino que sigue llevando a todo un pueblo a la rebelión con el Creador. ¡Qué tremendo! Por eso vino palabra para Jeroboam. ¿Qué le dijo? Por este pecado, la casa de Jeroboam fue cortada y raída de la faz de la tierra. Quizás en este tiempo no es cortada una generación físicamente, pero espiritualmente vemos cómo las maldiciones están activadas de generación en generación en muchos. ¿Por qué? Por causa de que no se arrepienten de su pecado y siguen en lo mismo. ¿Cuál es la raíz de este pecado? ¿Qué era lo que hacía Jeroboam? La idolatría. Para nosotros en este tiempo, que ya conocemos la verdad, que ya hemos venido a la luz de la Torá, usted como líder no puede seguir llevando a un pueblo a la idolatría. Usted como líder está puesto para confrontar lo que es la idolatría. ¿Qué es Babilonia? ¿O va a seguir entreteniéndole al pueblo? ¿O por seguir que teniendo 80, 100, 40, 50, 100 personas a su alrededor, usted los va a seguir sosteniendo con la idolatría? Ese no es nuestro llamado. Si ahora estamos en luz, tenemos que aprender que fuimos llamados para hacer luz a los que están en tinieblas. Jeroboam siguió en su pecado, y el pecado era ese, seguir sosteniendo la idolatría. Siguió levantando sacerdotes en lugares altos. Como dice acá, siguió consagrando para que fueran sacerdotes de lugares altos al que él quería, lo que hace mucha gente hoy. No, venga, usted puede dar la palabra. ¿Cómo lo va a llevar a dar una palabra a alguien que no conoce? A alguien que ni siquiera él o ella se ha preparado.
Si el Padre le ha llamado, usted tiene la obligación delante del Padre de prepararse. Porque entonces, ¿qué va a dar? ¿Va a seguir dando la palabra con mezcla babilónica? ¿Va a seguir dando una palabra con mezclas aún lo que viene con raíces idolátricas? Aún vamos a ser aquellos que, si tenemos niños, enseñándoles a la Navidad, compartiendo Navidad, solamente que porque ya no se pone el gorrito rojo, pero sigue haciendo fiestas en esa misma fecha. Sigue compartiendo con los niños un regalo en esas fechas de Navidad. No ocultemos la idolatría, porque el Padre conoce qué hay detrás de su corazón. Cuidado, va a venir para nosotros lo que vino para Jeroboam. La maldición a su casa, porque viene casa, es familia. Y de generación en generación viene una maldición por causa de la idolatría. La palabra es: salgan de Babilonia, pueblo mío. Babilonia tiene que salir de adentro hacia afuera. No es porque yo hable dos palabras en hebreo. No, hermano, yo puedo hablarles para que usted me entienda. El hecho es que usted tiene que enseñar conforme lo que escrito está. El Padre va a empezar su juicio primero por casa. Aquí no vemos que destruyó algo más acá de la idolatría de Jeroboam. Vino una profecía así, pero al rebelde él va a ejecutar juicio. No esperemos ver actuar al león de la tribu de Judá para que entendamos que la palabra era verdadera. Amén. Amada familia, este ha sido el mensaje hasta hoy. Porque tenemos un tiempo acá en Riobamba, vamos a seguir acá con los hermanos. Que este Shabbat sea para usted ese tiempo de poder encontrarse con su Creador y recibir instrucciones claras para este tiempo. Shabbat, shalom con todos, un fuerte abrazo, que el eterno Elohim de Israel los continúe bendiciendo. Shabbat, shalom con todos.